Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16 y vamos sobre todo hoy a estudiar de los versículos de 19 al 24. Aquí encontramos el arresto de Pablo y de Silas. ¿Verdad? Aquí Pablo y Silas, que habían llegado ya hasta Filipos, ahí se habían encontrado con esta mujer que era una mujer adivina. Esta mujer que comenzó también a ir detrás de Pablo y Silas. Pablo y Silas ciertamente que ya habían creado todo un grupo, Timoteo también que estaba ya en medio de ellos y Lucas que se les había unido últimamente al grupo. ¿De acuerdo? ¿Qué lleva? Y nada más y nada menos que en la ciudad de Filipos. Y aquí, mientras ellos se dirigen al lugar de oración, pero es interesante formal, lleva hacia el lugar de oración. Ateco upe beñande ya residiré ya le coea y una tentación pero beñandera y es lo que le pasa también aquí a Pablo y a Silas mientras ellos se dirigen ahí, van hacia la sinagoga. Ojo lleva oñembrate mi hanguas y cuay oñembo es hanguas y cuay oñemongueta mi hanguas y cuay cuá mi hanguas va beñande yara la heisea ñandeina diariamente me hago importante hina la ñandumía y cuá Baisha va peñan de yara hoy potañan de jay pues cuy peñan de cobe baisha va hoy potañan de jay pues cuy peñan de la pe y así le va mostrando, ¿verdad?, el camino a través de la oración, el camino a través de la reflexión. Es esto entonces lo que estamos buscando. Y ahí en ese caminar ellos se habían encontrado con esta muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Queridos amigos, y esto cuando nosotros estamos diciendo el espíritu de adivinación, es lo que muchas veces encontramos también en nuestra realidad. En el curso anterior justamente estuvimos hablando más detalladamente de esta situación. Y aquí es donde Pablo actúa, porque en un momento Pablo y ¿verdad? O sea, de esta mujer que adivinaba, dice, y que le decía, pero recuerden que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Allí está el secreto y aquí está lo importante de esta adivinación supuestamente. Entonces Pablo al comienzo parece que tranquilo pan, de Gina, de Imba, Ebe, porque después dice que lo seguían por muchos días. Y ya comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son los servidores del Dios Altísimo
que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así lo hizo durante varios días, ¿se dan cuenta? Así lo hizo durante varios días. Apealando Gustavo, imaginaba, Omocane, Omayu. Porque aquí también podemos encontrar, por una parte, como diciendo, aquí estos son los que les traen el camino de la salvación y que tú verdaderamente hoy cuay, o si no, simplemente es una forma muy letradita ya, y letrado formal ayer, porque hoy cuaponado es ahí, ¿verdad? Todo lo que está realizando Pablo, Silas, Timoteo, Lucas en este caminar y en este anunciar del Evangelio. Y entonces, como siempre, también estos que leen la mano, que echan no sé qué cosa, que las cartas, están con el de sociedad actualmente, que es lo mismo que se hacía en ese tiempo, es lo mismo. A veces va a talla de coin y cada vez más, ¿verdad? Y entonces lo que el autor sagrado nos quiere decir aquí, Lucas, al escribir, al recordar esto, es para que tengamos los ojos abiertos. Porque esto es simplemente entonces para aprovecharse de nosotros, es simplemente para que nosotros también caigamos en unas redes que para ellos es mucho más importante. Daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Ahí está. Entonces desde ahí nosotros podemos entender y podemos saber lo que va sucediendo. Ahora, sucede que viene el arresto de Pablo y de Silas. ¿Y por qué sucederá esto? Y nos parece demasiado lógico ayer. Si la intención era simplemente la de juntar platita, la de engañar al pueblo, engañar a la gente, decir tantas cosas, entonces, porque Pablo en el versículo 18 nos decía muy bien, entonces dándose vuelta dijo al Espíritu, yo te ordeno en nombre de Jesucristo. Esto también era interesante, yo te ordeno en nombre de Jesucristo. Porque Sherera rupivea lleva. Shela igual, Shela arecuala espíritu, Shela lleva lea y yaguaina lleva. Sherera entonces se amose al mal, al demonio. No. Aquí, queridos amigos, verdaderamente nos damos cuenta que se está apuntando a algo esencial y fundamental. Cuando dice yo te ordeno en nombre de Jesucristo, nos está queriendo decir que el único que puede liberarnos, el único que puede darnos esta gracia, esta fuerza para hacer salir el mal de nuestra vida siempre va a ser en el nombre de Jesucristo. Va a ser Jesucristo justamente que llena nuestro vacío. Y por eso es que se está subrayando y se está diciendo, yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salga de esta mujer. ¿Y esto qué va a suceder? Porque dice que inmediatamente el Espíritu salió de ella. Y lo que viene a continuación, justamente desde el 19, que nosotros ahora estamos estudiando hasta el 24, eso es una premisa prácticamente para lo que va a suceder. Pero sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas del lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas, los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que siempre viene a nuestro encuentro. Hoy estamos leyendo con la catequesis bíblica de la Iglesia en la liturgia del profeta Daniel.
capítulo 2, del 31 al 45. Daniel dijo al rey Nabucodonosor: tu rey estabas mirando y viste una gran estatua. Esta estatua enorme y de brillo extraordinario se alzaba delante de ti y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja en la era durante el verano. Bueno, y así continúa, queridos amigos, mostrándonos un poco lo que era en ese momento el reino, ¿verdad? En este caso, Nabucodonosor, Oñe Eshbein. Y Daniel está contando, esta es la historia. Y esta es nuestra historia, queridos amigos. Tantas veces pensamos que estamos en ese siglo del oro, en el siglo de la plata, entonces nuestra historia, con sus altibajos, momentos de triunfos, pero también tenemos que recordar que somos limitados. Obeagolas dice, hay esa piedrita que cae de la montaña, que toca, pesa ante Opocoese y dice, todo después se pulveriza, dopitaimba eve. Para indicarnos y para decirnos que lo elemental y lo fundamental es escuchar, saber, conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, en esta vida tan pasajera que nosotros tenemos. Los reinos pasan, los imperios pasan, el único que perdura, como justamente Santa Teresa de Ávila decía, solo Dios basta. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Estoy con esta gripe. Usted me puede recibir donde quiera. El Papa se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacio, en su residencia Casa Santa Marta. Debido a la inflamación pulmonar que está pasando, no ha podido recibirlo en el Palacio Apostólico, como acostumbra recibir a otros mandatarios. El encuentro fue muy cercano. La primera dama le entregó una cesta de alimentos típicos de Paraguay. Primero nos enteramos que le gusta mucho la chipa, así que le trajimos chipa. Me parece muy bien para el desayuno. También le entregó la figura de la Virgen de Cacupé, tallada en palo santo, las figuras de un Belén hecho por indígenas, un poncho y un rosario de plata. El pontífice le regaló una figura de bronce en donde estaba escrito «Llenemos las manos de otras manos». Además les mostró un libro del apartamento pontificio. Esto es donde yo tenía que haberlo recibido a usted, ese piso, con todas las obras de arte que hay ahí. La inflamación pulmonar le ha obligado a cancelar parte de los eventos de su agenda. Siempre a favor de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada
pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16. Nuestro estudio de los versículos 19 al 24. Aquí, queridos amigos, este arresto de Pablo y Silas tiene su motivo. Ya lleva. Con el curso anterior, del día anterior,
habíamos ya presentado, aunque te lleva en ese primer bloque, de nuevo hicimos una síntesis rápida. Esta mujer que tiene ese espíritu de adivinación y que le daba mucha ganancia a sus patrones. Cuando Pablo lo expulsa, ciertamente lo libera en nombre de Jesucristo. Son ideas esenciales y fundamentales, son palabras fundamentales y esenciales que nos pone el autor sagrado Lucas, hacia dónde estamos apuntando, ¿verdad? Y aquí nosotros hablamos del arresto de Pablo y de Silas. Pero sus patrones, dice, viendo desvanecerse las esperanzas del lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas. Los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Entonces, tan lógico, tan rápido nosotros podemos entender, porque aquí les quitamos su ganancia económica. Queridos amigos, nosotros también en nuestro caminar cristiano principalmente, y esto sí que es una cuestión bastante delicada, una cuestión, ¿verdad?, bastante difícil, si nosotros no nos ponemos a entrar, a entender, a saber lo que significa el aspecto de la religión, porque religión quiere decir religarse a lo esencial y a lo fundamental que Dios nos regala. Pero la religión, religarte a tu propia existencia, religarte a tu propia esencia. Pero upeo y cojan maisha de eremoya pene para tu un bereyeja cuana ella peana va eva peñan de yara lo esa casean de hina va eva peñan de yara lo mombe usean de hina peyo la oña de yaguero guatana para una verdadera vida cristiana. Entonces, que podamos entendernos. Ustedes saben, queridos amigos, que justamente estos 73 libros que nosotros tenemos, que es una hoja de ruta, es decir, a la felicidad, a la realización, a la planificación, hace que nosotros podamos entender y saber que en este caminar también tenemos dificultades. Con esta muchacha, ¿verdad?, que tiene este espíritu de adivinación, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos está queriendo mostrar que con facilidad también nosotros nos dejamos engañar. Por otras decimos, entre comillas, hoy en día, arandú, entonces por otras doctrinas, ¿verdad?, por otras enseñanzas, por otras interpretaciones. Pero lastimosamente, como nos presenta este espíritu de adivinación que daba mucha ganancia a sus patrones, Y aquí está el peligro, siempre va a ser el peligro cuando el hombre, la persona, nosotros, en realidad solamente estamos buscando de un aspecto del fetichismo, es decir, del aspecto mágico. Esto que hacían los patrones era simplemente utilizar a esta mujer para enriquecerse. Estos patrones lo que estaban haciendo es, a través de esta adivinación de esta mujer, lo que querían era simplemente robar a la gente. Entonces es un egoísmo puro, ¿verdad? No es buscar el bien y la liberación. Por eso que terminaba en el versículo 18, Pablo, cuando por eso yo les digo, en nuestro mundo actual, es decir, nos hemos aprovechado del aspecto religioso, del aspecto esencial, trascendental del hombre, para aprovecharnos para nuestros intereses, Y aquí sobre todo son intereses gananciales, intereses financieros. Pero sus patrones, es decir, esto continúa prácticamente la misma narración. Una vez que Pablo expulsa al mal, una vez que Pablo le libera a esta mujer, entonces dice sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas del lucro. ¿Qué es lo que se desvanece? Lo que se desvanece, nos dice,
en ningún momento entonces el desvanecerse del mal, ¿verdad? Porque no existe más el mal, porque hubo una verdadera liberación, etc. No, yo creo que antes ahí bien, sino que al contrario. A veces del año mañana va a producir este lucro al desvanecerse, la esperanza de lucro. Y ahora viene la consecuencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a actuar? Ellos van a actuar con fuerza. Es decir, se apoderan de Pablo y de Silas, los arrestaron hasta la plaza pública a Pablo y a Silas entonces ante las autoridades. Y llevándolos delante de los magistrados dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. Qué interesante, ¿verdad?, lo que estamos encontrando aquí. Y cómo entonces es la reacción cuando el hombre libera, cuando el hombre actúa de acuerdo al poder de Dios. Y esto es entonces lo que sucede con estos patrones de esta muchacha. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La habitación secreta de Miguel Ángel Buonarroti se abre al público en el Museo Nacional del Bargello en Florencia, cuna del Renacimiento italiano. Estas paredes están cubiertas de sus bocetos en carboncillo, como este del rostro del Laoconte. La habitación fue descubierta por casualidad. El antiguo director Paolo Dal Progetto pidió a un restaurador realizar unas pruebas de limpieza en el pasillo que está bajo la capilla nueva de los Médicis. La habitación se había utilizado para almacenar carbón hasta 1955 y luego permaneció sellada y olvidada durante décadas. Durante los trabajos de limpieza, el restaurador descubrió que los bocetos se encontraban bajo 2 capas de yeso. Tras estudiar las obras, el director concluyó que la habitación había sido el refugio de Miguel Ángel en 1530, durante el periodo que se ocultaba del Papa Clemente VII, más de 15 años después de finalizar sus obras en la Capilla Sixtina. La sala tiene 10 metros de largo y 3 de ancho y, de hecho, solo podrán aceptar visitas de grupos reducidos de 4 personas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 16, estamos con la divina de Filipos, por una parte, esta muchacha, pero sobre todo ahora estamos entrando en estos versículos que nos hablan ya del arresto de Pablo y Silas, del 19 al 24. Pero sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y Silas, los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades y llevándolos delante de los magistrados dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. La multitud se amotinó en contra de ellos. Los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión
ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Bueno, aquí ya viene entonces la segunda partecita, viene la consecuencia. Este es el efecto, ¿verdad? Y consecuencia del accionar de una verdadera liberación. Pablo en el versículo 18 decía muy bien, que esta gente se aprovechara, que esta gente actuara vendiendo. Esto sería lo que en otra oportunidad también ya hemos reflexionado en este mismo libro al hablar de Simón el Mago. Simón el Mago. Pueden ir ustedes a los cursos anteriores. De ahí viene la simonía, el hecho de vender esa gracia, el hecho de querer comprar, mejor dicho, ¿verdad? Querer comprar y al mismo tiempo vender. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor no se compra ni se vende, ¿verdad? La gracia del Señor siempre está allí presente, pero para liberar al hombre de toda atadura. No es para hacer negocio ni negociado. Y eso es lo que yo les estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Esto es tan actual, con Ayan Lea, y Cuana, y continuamente tenemos que repetir, porque lastimosamente mucha gente se deja engañar con facilidad. Pero yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente tanto se deja engañar de esta manera? ¿Cómo es que uno no puede aprender y darse cuenta que la gracia de Dios actúa de una manera totalmente, ¿verdad? Gratia, gratis. Vea latín, vea que dice la gracia. Gracia, gratia, se escribe así en latín, ¿verdad? Gratia, y de ahí viene la palabra gratis. Gratis quiere decir esa donación de parte de Dios. Porque Dios se dona siempre incondicionalmente. Pero aquí ciertamente da mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Pablo reacciona, Pablo le libera a esa mujer y entonces aquí viene. Sus patrones viendo desvanecerse las esperanzas de lucro. Aquí ya nos damos cuenta como consecuencia de una verdadera liberación. Y eso como lo hace Pablo. Y Pablo dice, yo te ordeno en nombre de Jesucristo. Yo te ordeno en nombre de Jesucristo. Se subraya también el nombre de Jesucristo. Y a todas las ñande a ver allí cuaya ñande na eku se haya poacher a ver. Porque yo soy. ¿Entienden? Sino que siempre somos instrumentos en manos del Señor. Por lo tanto, ser instrumentos en manos del Señor quiere decir que esta es también gratuidad. Y ni interesante digo, porque en los evangelios nosotros encontramos cuando el Señor, ¿verdad?, dice a sus discípulos, ustedes lo han recibido gratis, denlo también gratuitamente. Es decir, la gratia, la gracia, el gratis que nosotros recibimos nos da a entender lo que dice en este versículo 18. Porque a veces por añadir que yo te ordeno en nombre de Jesucristo. Y esto muchas veces, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 también de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, mejor dicho, aquí era Pedro. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le diera algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo. Aquí está. Esta es esa historia que nosotros hemos estudiado y hemos subrayado. En nombre de Jesucristo. Sino que yo soy simplemente un instrumento de la gracia de Dios. Soy el canal. Pero por medio de. ¿Entienden? Y esto es lo lindo. Esta es la verdadera encarnación. No nos dejemos más engañar, sobre todo por todos aquellos que simplemente están buscando sus intereses propios. Incluso yo les daba y les decía, hay tanto de eso
que hubo precio para hoy, bueno, el de 500 y el de pero vamos a beber ya por donde. Pero vea una partecita, vea ya por unos años, a ver pesa, pesando en botar hoy. A ver, hagan de que tuvieron Pepe, oye, esa cosa, pues, o sea, después tarde piaste, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque la gracia de Dios solamente la da Dios. Y Dios da por medio de sus ministros, pero siempre en esa gratuidad. Aquí la reacción es una reacción, pero enseguida, ¿verdad? Porque del 18 ya pasamos al 19 en que dice, pero sus patrones. Pero ahí está lo adversativo. Adversativo quiere decir, pues yesa, ahí ve, yesa, ahí ve. Entonces, enseguida, va para allá a votar. Porque indica tú y como juntos dañan de negocio. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Número 20 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y pregunta, ¿qué es el canon de las Escrituras? Y se responde, el canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Bien, por lo tanto, aquí, después de haber dicho que la Sagrada Escritura tiene a Dios por autor, cómo hay que leer la Sagrada Escritura, ahora de repente se nos plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué es el canon de la Escritura? La verdad es que la expresión canon, pues a muchos les parecerá rara, a algunos les sonará una impresora quizás, ¿eh? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esto de canon? ¿De dónde viene la palabra canon? Bueno, pues creo que es bueno, ¿no? El que hagamos esta reflexión. De hecho, a ello, ¿no?, contesta el número 20. A ver, etimológicamente la palabra canon, la palabra viene de caña, de junco, que era una especie de vara de medir como un criterio de la verdad. De ahí es de donde se formuló esa expresión, el canon de los libros sagrados. O sea, la Iglesia fue discerniendo qué libros eran palabra de Dios, irán reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, sin haber utilizado nunca la palabra canon, por cierto, los judíos en el Antiguo Testamento hicieron ese discernimiento de cuáles de los libros que se leían eran inspirados por el Espíritu Santo y podían ser considerados como palabra de Dios y cuáles no. Fue especialmente el año 70, cuando se estaba destruyendo el Templo de Jerusalén, el momento en el que el mundo judío hizo definitivamente esa clasificación de qué textos del Antiguo Testamento consideraban palabra de Dios. El Templo de Jerusalén había sido destruido, vino una diáspora y el mundo judío necesitaba tener ese discernimiento para que al dispersarse por el mundo entero los judíos tuviesen conciencia de cuál era ese canon. Bueno, pues digamos que el término canon pues ha tenido después más acepciones, pero siempre en este orden. Los cánones del derecho canónico, los cánones también de los concilios, etcétera. Siempre es como una especie de vara de medir que nos da el criterio de la verdad. Bueno, deciros que la primera aproximación al canon, a un primer canon, la tenemos en el que se llama canon de Muratori,
de finales del siglo II, que es, por cierto, un documento descubierto en el año 1740, ¿no? O sea, bastante reciente. En ese canon de Muratori se decía qué libros tienen que ser, con toda seguridad, tenidos por palabra de Dios. ¿Qué libros tienen que ser los que con bastante probabilidad son? ¿Cuáles hay que rechazar siempre? ¿Cuáles se aconseja su lectura? Era una aproximación, ¿no?, a aquel canon de Muratori. Pero fue especialmente la necesidad de tener que responder al discernimiento con los evangelios apócrifos y a responder a los errores de las primeras herejías gnósticas, que también de Marción y de Montano, que pretendían también introducir libros escritos por ellos como libros inspirados, lo que le llevó a la Iglesia a hacer el discernimiento. Este libro es conforme a la tradición apostólica y lo vamos a considerar palabra de Dios, y este libro no. Y así, de esa manera, se discernió entre apócrifos y entre libros heréticos y los libros que eran verdaderamente inspirados. El concilio de la Odisea, en el año 360, fue propiamente en el que se habló y se utilizó esa expresión, el canon de los libros inspirados. ¿Qué libros se entiende como libros inspirados, ¿no? Y después de ese concilio de la Odisea del año 360, pues ya fue habiendo un gran consenso entre Oriente y Occidente, entre cristianos de Oriente y Occidente, de qué textos se consideraban palabra de Dios, hasta llegar finalmente al Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento es en el que se definió con toda la autoridad apostólica de la Iglesia cuál es el canon de los libros bíblicos, ¿no?, que son 77 libros que son considerados palabra de Dios, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Claro, no olvidemos que nosotros hemos recibido esos 73 libros ya unidos en un solo libro, pero no olvidemos que esos 73 libros se han escrito, ¿no?, cada uno de ellos independientemente de los otros, y que ha sido con el paso del tiempo y de los siglos que finalmente todos ellos han configurado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Sagrada Escritura, la Biblia en su conjunto, ¿no? 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, que confirman todos ellos lo que llamamos el canon bíblico, es decir, el criterio en el que la Iglesia reconoce que en estos libros, y solamente en estos libros, descubre esa inspiración del Espíritu Santo que preserva de error a estos libros, reconociendo en ellos la revelación de Dios puesta por escrito y transmitida para la vida del mundo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando los versículos del 19 hasta el 24. Aquí encontramos el arresto de Pablo y Silas. Es una reacción, ¿verdad? Es una forma como los patrones, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y Silas, los arrastraron, palabra de negocio, hasta la plaza pública, ante las autoridades. Y llevándolos delante de los magistrados, dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Esta gente está sembrando la confusión
en nuestra ciudad. Es lo primero que dice, ¿verdad? Son unos judíos, pero fíjense, está bien, son unos judíos, pero después ¿cómo te presenta? ¿Qué clase? Que predican ciertas costumbres que nosotros los romanos no podemos admitir ni practicar. No podemos admitir ni practicar. Y te voy a llevar de allí cuando así, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que dijeron? Y te vende y ¿verdad? Pero en fin, podemos suponer que en estos días, porque decía, así lo hizo durante varios días, y esta mujer les va siguiendo a este grupo de evangelizadores, de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que se les había unido también, entonces que van predicando. Pero ahora entonces ya directamente dicen simplemente, ¿verdad? Pero dice, estos están sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros los romanos no podemos admitir ni practicar. Uno puede preguntarse y decir, bueno, ¿qué es lo que va fuera de las costumbres de los judíos? Como no nos dice directamente, en todo caso podemos entender que están predicando a Jesucristo, ¿verdad? La realización y la planificación del plan de salvación de Dios en la vida y en las obras de Jesucristo, con su muerte y resurrección principalmente. Y bueno, la multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, lo encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Aquí está. Entonces aquí ya nos encontramos y aquí ya hay una reacción totalmente viendo, ¿verdad? Esto explica porque Pablo y Silas, ¿verdad?, fueron tratados muy mal. Ciertamente que le sacan todo el negocio. Entonces los amos de la muchacha, poseída por el demonio, no tenían interés alguno por la muchacha. No, ni se interesaban de eso. O mejor dicho, les interesaba a esta muchacha en la medida en que les daba el lucro. Y por eso van a reaccionar y le van a llevar ahora a Pablo. Y así principalmente son los dos de quienes estamos hablando. Estos son señalados no solo porque eran los líderes del grupo, sino también por su apariencia. Ellos eran evidentemente judíos. Esto es indicado por cómo aquellos hombres iniciaron su acusación. Estos hombres siendo judíos. Estos hombres siendo judíos. Entonces le toman a los dos, ¿verdad? Entonces son estos dos los primeros que serán juzgados. Estos hombres, Pablo y Silas, ¿verdad?, se refiere directamente a ellos. Señalan entonces como líderes del grupo. Y claro, nosotros sabemos que Lucas era un pagano, Lucas era un gentil, y Timoteo también solo era judío, solo la mitad, es decir, de madre judía. ¿Verdad? En el capítulo 16 se nos había presentado. Cuando ellos llegan, dice a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de un padre pagano. Esto también nos quiere decir muy bien que aquí, en este caso, ¿se acuerdan? Timoteo, que es judío, pero que al mismo tiempo no tenía la circuncisión. Pero por otra parte también su padre es pagano. Entonces, son elementos muy interesantes y por eso que también nosotros cuando estudiamos esos versículos iniciales habíamos dicho que el autor sagrado quiere mostrarnos muy bien y quiere decirnos con respecto a la vida en todo caso o a la situación en que se encontraba Timoteo, que era prácticamente de un apóstata, decíamos. Habíamos utilizado esa frase. Y por eso también Pablo después al final dice, bueno, ¿sabes qué? Timoteo, en circuncidada, y lo hizo circuncidar, porque él verdaderamente era judío. Pablo insistía mucho para aquellos, dice, que venían del paganismo directamente, la no circuncisión.
cómo hacer para alguien que es judío, pero que no se había circuncidado, y en este caso entonces que ahora se estaba haciendo cristiano. ¿Qué hacemos con esto? Entonces Pablo prefiere, o por lo menos ahí, para no ser luego absolutamente motivo de problemas con Timoteo, esta mañana que está cuando estuvimos reflexionando al inicio de este capítulo, dice, entonces le hace circuncidar, para no ser un apóstata. Primero vamos a ser un buen judío, en este caso con Timoteo. Sin embargo, después para los otros, es decir, para todos aquellos que son judíos, capítulo 15 principalmente, que son paganos de por sí, paganos, es decir, gentiles. Entonces directamente Pablo dice, no hace falta, porque en este caso no hay ninguna razón. Lo de Timoteo hay razón porque es hijo de judía, una madre judía, y por lo tanto, quien daba verdaderamente la identidad como judío era la madre. En este caso, Timoteo lo era. Bueno, queridos amigos, vamos nosotros a seguir reflexionando sobre este tema tan interesante, tan lindo. Nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.